Tema: la bendición del Padre. Y ya con este versículo que leímos ya sabe de cuál Padre voy a hablar primero, ¿verdad? Pero antes de eso yo quisiera compartirles acerca de un documental que observé de una especie de pingüino que es el pingüino emperador. Y me resultó muy interesante, hermanos, porque en su proceso de reproducción, la hembra, explicaban ahí en el documental, que solamente pone un huevo, único huevo. Pero cuando ella lo pone, inmediatamente se lo transfiere al pingüino macho. Y es el que se encarga de incubarlo, hermano. Dice que acomoda sus patitas de tal forma que quede ahí el huevo en un lugar seguro, lo resguarda con su piel, porque el huevo tiene que estar a una temperatura de 38 grados. Imagínense en medio de la nieve ahí, literal entre el hielo. El que se encarga de este trabajo tan perfecto y tan sublime es el pingüino macho. Y dice que ahí permanece, porque la mamá, después de haber puesto el huevo, realiza un viaje no muy corto, 2 meses. 2 meses se va esta pingüinita a buscar alimento para su nueva cría. Justo cuando se cumplen esas 9 semanas, regresa con el estómago lleno, lista para alimentar a su cría. Pero en estos 2 meses, hermano, el pingüino macho no se movió. Esos 2 meses él estuvo a cargo de esa cría. Él ni siquiera se alimentó. Atravesó tormentas, pasaron muchas tormentas de nieve, aquel ambiente gélido. Él lo tuvo que soportar porque estaba cuidando su cría. De él depende que este animalito nazca, se cumpla ese proceso natural. Ahí tuvo que estar. Y explicaban que ese pingüino pierde hasta la mitad de su peso en esta ardua tarea. Esta imagen, hermano, de ese pingüino cuidando a su cría, esperando que mamá regrese con su alimento, pero él asumiendo esa responsabilidad tan fuerte de criarlo, de estar ahí incubándolo, me recuerda la imagen de nuestros padres terrenales. Cómo nuestros padres se preparan para recibirnos cuando llegamos a este mundo, ¿verdad? ¿Quién no recuerda esas pláticas con papá, con mamá? Que decía, es que antes de que tú llegaras y compramos la cunita y compramos esto, y luego aquellos que ya somos otra generación más pasadita, y yo tejí unos zapatitos y nos platican, ¿verdad? Cómo ellos tuvieron el cuidado, cómo tuvieron la dedicación para recibirnos. El Padre terrenal juega un papel importantísimo, hermano, en nuestra vida. Él viene a ser el canal de bendición, de esa bendición que proviene de lo alto. Lo leíamos hace un momento, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. De allá viene todo. Pero nuestros padres son ese canal para que esta bendición pueda llegar a nuestra vida. Todo lo bueno que poseemos viene del Padre Celestial. En el pasaje que leímos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, Dios es la fuente de todo bien. Todo implica, se habla de manera integral, cubre todo. Todo proviene de Dios. Cuando nosotros obtenemos algo bueno, es imposible, hermano, que se lo podamos atribuir a alguien más, sino solamente a Dios, porque de Él provienen todas las buenas cosas.
Que hay intermediarios, sí, es verdad. Puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser alguna otra fuente, pero ¿sabe qué? La fuente principal del bien desciende de lo alto, del Padre de las luces. En ocasiones cuando tenemos un logro, nos emocionamos, ¿verdad? Decimos, ay, es que me preparé muy bien, es que tengo mucha capacidad, soy muy hábil para esto. Pero déjeme decirle que aún sus capacidades y sus habilidades provienen de Dios. Dice en San Juan 3:27, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. En otras palabras, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que somos capaces de hacer, ha sido concedido por Dios. Y es este Dios el que ha capacitado a nuestros padres, hermano, para guiarnos a nosotros, ser ese canal de bendición para que nosotros podamos gozar de bendición. Le estoy hablando como hijo. Usted en este momento tiene que estar recapitulando y viendo todo lo que su padre ha hecho por usted y decir, es verdad, mi padre se ha esforzado suficiente, mi padre ha pasado por pruebas muy fuertes, mi padre ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para sacarme adelante, porque Él es ese canal de bendición. Todo lo bueno proviene de lo alto. Dios es la fuente de todo lo bueno. En Éxodo 31:6 dijo el Señor, en el corazón de todo aquel que es hábil he puesto la habilidad. Todo. Cuando usted hace algo, yo admiro mucho a las personas que son buenas para usar sus manos, ¿verdad? Que aquello del arte y cosas así muy bellas que pueden crear, esto viene de Dios. Esta habilidad la puso Dios, ¿verdad? Cuando papá se acerca ahí al automóvil y que ya no quiere caminar y yo no sé, que le empieza a mover y le empieza a apretar y le empieza a quitar, no sé si a algunos les sobren piezas, pero lo echa a jalar. Es una habilidad que tiene. Cuando llegamos a casa abrumados, que no sabemos qué hacer, que qué decisión vamos a tomar, que por dónde nos vamos a ir, que cuál es lo correcto, y luego viene papá y se sienta con nosotros y nos dice, tranquilos, ¿qué pasa? Así como que él tiene un gran libro, un gran diccionario para buscar. A ver, no puede tomar decisión, no sabe cuál materia tomar, se quiere ir con el otro maestro, quiere hacer esto. Pareciera, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué su padre siempre está dispuesto o siempre tiene una palabra correcta? Porque eso viene de Dios, viene de lo alto. Él es el canal de bendición para su vida. Siempre tiene la palabra acertada. Yo en ocasiones que hablo con mi papá y le comento algunas situaciones laborales, a él le encanta ese tema y siempre me da el consejo. Y le digo, ay papá, es que tú como que ya te lo sabes todo. Dice, ay hija, pues tantos años trabajando, tantos años compartiendo con un sinfín de clientes, porque él estaba encargado de esa área. Dice, entonces aprendí varias cosas. Y es un gozo para mi vida, porque entonces, aquel estrés se va. Sí es cierto, tiene razón mi papá. Y luego llega el momento preciso de que tienes que hablar o que es, y te acuerdas de las palabras que te dieron. Dices, es verdad. Pero resulta que esta persona, este padre de familia, este hombre que Dios escogió, tiene la presencia de Dios, tiene la llenura del Espíritu Santo. Por eso todo eso bueno, hermano, proviene de allá de arriba. Él es el canal solamente. Todo, hermano, todo lo bueno viene del Padre Celestial. Aquí Santiago enfatiza que Dios no solo da lo bueno, sino que Él mismo, Dios, es bueno. Y lo llama Padre de las luces, resaltando su bondad. El Padre de las luces representa todo lo bueno, todo lo verdadero, lo puro. Esta es una enseñanza, hermanos,
que usted la va a encontrar en toda la Biblia. Es algo fundamental esta lección de la bondad de Dios. El Salmo 105 dice: porque el Señor es bueno. Y luego usted completará en su mente lo demás, ¿verdad? Para siempre es su misericordia. El Señor siempre es bueno. Dice Marcos 10:18: nadie es bueno, son palabras de Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. A veces decimos: mira, aquel hombre es muy buen hombre, o aquella mujer, mira, es muy buena persona. Pero ¿sabe qué? Bueno, solamente hay uno, dice Romanos. No hay nadie bueno, ni siquiera uno, solamente Dios, el Padre de las luces, de donde proviene todo lo bueno. Dios es bueno, hermanos, cuando recibimos buenas noticias, ¿verdad que sí? Cuando recibimos un ascenso, Dios es bueno. Cuando gana la selección mexicana, Dios es bueno. Rías, hermano, yo sé que sí está viendo los partidos. Dios es bueno. Cuando pasan cosas buenas, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y saltamos y entramos en euforia porque Dios es bueno, porque me aumentaron el sueldo, Dios es bueno. ¿Pero qué? Cuando las noticias no son tan buenas. Dios es bueno. Y por dentro, en el pensamiento, ¿verdad? Dios es bueno. El diagnóstico es terrible, Dios es bueno. Perdimos el juego, Dios es bueno. Porque Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando, hermano, en su lugar. Pasen cosas buenas, pasen cosas malas, Dios es bueno. Y no podemos comprenderlo del todo hasta que pasamos por procesos que en ocasiones son duros, muy duros. Pero entonces al final del camino decimos: Dios es bueno. Dios se encargó. Dios lo hizo. El Señor acomodó todas las cosas. Esto estaba perdido. Para esto no había solución, pero ¿sabes qué? Dios es bueno. Porque cuando yo ya estaba rendida, cuando yo ya estaba rendido, entonces Dios manifestó su gloria. Porque Dios sigue siendo Dios. En una conversación que tuve con uno de mis hermanos, usted sabe, temas entre hermanos a veces son muy fuertes, ¿verdad? Y platicábamos una larga charla y al final me dijo: pero Dios sigue siendo Dios. Aquellas palabras me sembraron y me han acompañado todos estos años en mi vida, porque es una plática ya un tanto antigua. Y siempre que atravesamos por un momento difícil, digo: Dios sigue siendo Dios. Parece perdido, parece que no hay solución, parece que ya hasta aquí fue todo, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él es bueno, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Él es la fuente de la bondad. Dice Habacuc 3, 17 y 18: aunque la higuera no florezca y no haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el rebaño sea exterminado del redil y no haya ganado en los establos, aún así me regocijaré en el Señor, porque Dios sigue siendo bueno. Puedes hacer muchas cosas, muchas vagancias, ¿verdad? ¿Dónde están los vagos de la escuela? Ay, nomás yo vine. Muchos vagos, ¿verdad que sí? Y muchas travesuras, y muchos recados, y muchas
citas con el director, pero nuestro Padre siempre estaba ahí dispuesto, ¿verdad?, a perdonarnos. Ahí estaba papá siempre. Algunos pues no son muy expresivos, pero luego había otros que decían, luego hablamos. Era todo, pero usted ya sabía de qué se trataba. Siempre dispuesto el Padre a amar, a ser ese faro para no dejar a su hijo tropezar. Es el Padre de las luces, de donde viene todo lo bueno, pero tu Padre es el canal de esa bendición. Es ese faro que Dios te proveyó para que no tropezaras. Por eso siempre tan insistente, ¿verdad? Asiste a la iglesia, vámonos a la iglesia y ándele. Y los hijos, y se batalla con ellos y no quieren ir, y ahora tienen calor y mañana tienen frío, pero ahí están los papás. Ahí están los papás siempre invitando, siempre insistiendo, porque saben, hermano, que fuera de Dios no hay nada bueno. La única fuente de bondad es el Padre de las luces. Abraham lo sabía esto. Por eso él, cuando el Señor le pidió a su único, hermano, él no se negó. Él sabía que Dios es bueno. Sabía que él, así como le había dado ese hijo en su vejez, podía reponérselo al otro instante de que él lo ofreciera en sacrificio. Fíjese la confianza que tenía Abraham, la fe que tenía en el Señor. Por eso el Señor no lo permitió, y usted sabe la historia, le proveyó para el sacrificio. Todo lo bueno, hermanos, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Dios siempre es bueno, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Dios siempre está ahí. Dios no cambia. Dice este versículo, en el cual no hay variación ni sombra de cambio. Esto quiere decir que su bondad, su amor y su carácter son inmutables, no cambian. Nosotros conocemos muchos cambios. La mañana hablaba el pastor de los climas, ¿verdad?, de las temporadas. Sí, estamos acostumbrados, todo, primavera, verano, otoño, invierno, cambios, día, noche, cambios, luz, oscuridad, cambios. Pero el Dios que nos ama, el Dios de donde proviene todo lo bueno, es un Dios que no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Escritura. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta es una declaración directa, hermanos, de Dios. Está hablando de su carácter, nos está mostrando, nos está diciendo, yo no cambio. Aunque la situación cambie, yo no cambio. Yo sigo siendo el mismo. Aunque tú falles, Dios no cambia. Aunque tú, hermano, estés alejado, Dios no cambia. Aunque tú no quieras aceptar la disciplina, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él es inmutable. Él es, hermano, amor. Él es bondad. Él es misericordia. Y esto no va a cambiar. Dice el Salmo 102, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aquí está contrastando, hermano, cómo la creación cambia, envejece. Todo esto, hermano, pasa. Nuestra propia vida, hermano. Regrésese unos añitos atrás, no muchos, y vea todos los cambios que usted ha tenido. Muchísimos. Todo cambia. Pero Dios no. Dios permanece de una pieza. Dios permanece fiel. Dios permanece ahí, hermano, de pie, esperando por nosotros.
no hay sombra de variación en Él. Él es la fuente de todo bien. Dios siempre es bueno a pesar de las circunstancias. Dios nunca cambia a pesar, hermanos, de nuestras fallas. Sea una hermana, dice, "No, gracias a Dios, porque a pesar de lo que yo soy, Él me ama. A pesar de lo que yo hago, Él me ama". Y decía esto con el corazón, hermano, en la mano que la hacía sentir. Es verdad. Indignos somos, pero es su amor. Él es bondad, Él es misericordia y Él no va a cambiar. Estos versículos encontramos, ya hablamos del Padre Celestial, de sus atributos, pero en estos versículos también encontramos 3 enseñanzas prácticas para los padres de familia. Primeramente, papá, tú eres el canal de bendición para tus hijos. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de viajar al campo y observar los canales. Algunos. Estos canales llevan el agua que va a terminar en las cosechas, en los campos. Estos canales, cuando es el tiempo, hermano, del riego, pues tienen que darles mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque lastimosamente no tenemos una buena cultura, ¿verdad? Y estos canales se tienen que limpiar y se tiene que desechar todo lo que estorbe para que el agua fluya y pueda llegar a esos sembradíos y pueda cumplir con el propósito de hacer crecer las plantas y nosotros podamos tener en casa alimento. Todo el comercial, ahí está. ¿Lo observó? Ahí está. Los padres, como canal de bendición, tienen una gran responsabilidad. ¿Cuál? Tienen que mantenerse limpios. Tienen que mantenerse libres, hermano, de basura, de lo que estorba. ¿Cómo? Santificando su vida, cerrando las puertas que en alguna ocasión se abrieron. Necesitamos varones, padres de familia, santificarnos en la palabra, ser ese canal limpio por donde fluya lo bueno que viene del Padre de las luces. En ese canal va a fluir la bondad hacia tus hijos. En ese canal va a fluir la salvación hacia tu familia. Pero eres tú el responsable de estar limpio, de estar preparado para que ese torrente divino pueda fluir a través de tu vida. Oye, pero mis hijos ya no están en casa, son unos adultos, decidieron ya sus vidas, ya ni me hacen caso, de milagro me hablan, y eso porque fue día del Padre. No te preocupes, tú sigue fluyendo, permítele al Señor que siga fluyendo esa bondad hacia ellos, porque a su tiempo, dice la Escritura, segaremos si no hemos desmayado. Vas a ver el resultado. Ya no están a mi alcance, pero al alcance de Dios sí. Ya no están en mi casa, pero sí Dios los está viendo. Sí, el Señor tiene mensajeros. Sí, el Señor nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? Tiene el control. Claro que sí. Y cuando menos lo pienses, vendrán a tu casa. Papá, ya entendí lo que me querías enseñar. Sigue, tú sigue creyéndole a Dios. Otra enseñanza práctica que encontramos aquí es que el Padre de las Luces te encomienda, papá, una tarea importantísima.
convertirte en lumbrera para tus hijos. Tú eres la luz. Les decía hace un momento, cuando venimos con algún problema, alguna situación como hijo, venimos en oscuridad, no sabemos qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, pero cuando estamos frente a papá, entonces todo se ilumina. Entonces toda aquella mente que venía con neblina se despeja y empiezas a ver las cosas más claras. Eres tú, varón, tú el responsable de ser esa lumbrera en tu hogar. Pero ahorita no me hacen caso, no me creen que ya cambié, porque este es el conflicto, ¿verdad?, que tenemos en las iglesias cuando se convierte el varón, que ahora la mujer dice, ahora sí te convertiste, pues ahora sí vamos a cobrar unas cuentas pendientes. Pero ese es tema para las mujeres, luego se los damos. El varón tiene que ser esa lumbrera. No te preocupes, no va a ser tu luz propia, no, va a ser la luz del Padre. Va a ser su palabra, va a ser su consejo. Aquí sí tenemos un instructivo en la palabra. Aquí está. El instructivo correcto es la palabra de Dios para cada situación que tus hijos estén atravesando, para cada dificultad que se presente en esta vida, hermano, porque la palabra del Señor es permanente, la palabra de Dios es eterna, hermano. Esta no pasa de moda. Vaya usted y busque en las escrituras cualquier situación y ahí va a estar la respuesta. Pero el varón es el responsable. Él es el que tiene que estar al frente. Dice en Deuteronomio 6 un mandamiento que Dios da. Y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego ahí viene lo más interesante. Las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? No los estoy asustando, hermanos, no, para nada. Este es su trabajo y ustedes tienen el valor suficiente para llevarlo a cabo. Enseñar la palabra a sus hijos, en tiempo, en fuera de tiempo, en cualquier momento. Los que todavía lo tienen en casa, los papás que ya tienen hijos adultos, hijos ya casados, aún ahí, hermano, usted tiene la oportunidad de seguir compartiendo la palabra, pero es tu responsabilidad, varón, es tuya. Una parte que no les platiqué al principio y la quise reservar sobre los pingüinos es que en ocasiones, cuando regresa la mamá pingüino con el alimento para su cría, llega la manada y ¿qué cree? No encuentra al macho. Y empieza desesperada a buscar entre todos a ver dónde está y no lo encuentra. Empieza a sentir decepción, empieza a preguntarse, ¿valdría la pena estos 2 meses de ausencia? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi cría? ¿Dónde está mi pareja, verdad? Mi pingüinito, ¿dónde quedó? Y en este documental se encargaron de estudiar solamente a una de ellas. Y la siguieron y ahí va ella desesperada, ya ve, muy peculiar el caminadito, ¿verdad?, de los pingüinos. Y resulta que su pingüino estaba allá en una roca, porque era tanto el frío. Acuérdense que ellos no comen en 2 meses.
En invierno se cree que comemos más porque el cuerpo necesita calor. Entonces imagínense los pingüinos que están ahí en pleno hielo, 2 meses sin comer. Este pingüinito se había ido a refugiar a aquella roca. Cuando lo ve la pingüinita, hermano, entonces cambia el semblante y va y se acerca, y ahí estaba su cría resguardada por su padre. Hay padres que deciden dejar la cría, pero también, hermanas y hermanos, hay pingüinitas que se toman, ¿verdad?, el timón y dicen: aquí estoy yo presente. Y se convierten en ese canal también de bendición. Y se convierten también en esa lumbrera que va alumbrando el camino de los hijos. Yo crecí sin la figura paterna. El pingüino se fue a los 4 años de edad. Pero el Señor me bendijo con una pingüinita tremendita. Amén. Dijo: aquí estoy yo. Y yo te voy a dar a conocer el Padre de las luces. Y yo te voy a enseñar quién es Cristo. Y de aquí en adelante vamos a saber quién está con nosotros. Y ahí estamos. ¿Hay hogares así? Sí, los hay. Cuando el Padre Celestial toma en sus manos estos hogares, hermano, créame que son igual de bendecidos que donde está papá y mamá al frente. Soy testigo de eso. Ahora, siendo él un anciano, dice: no merezco yo esto. Probablemente porque dejaste ahí la cría. A la luz de la justicia social, secular, a lo mejor, ¿verdad? Pero nosotros vivimos bajo la voluntad de un Padre amoroso, de un Padre que perdona, de un Padre, hermano, que está dispuesto a dar otra oportunidad. Digo, eso tú se lo tienes que agradecer al Padre de las luces, porque te amamos y te respetamos igual. Ya veo 2, 3 pingüinitas llorando. También para ti es la palabra. Es muy difícil decir: tomé el lugar de los dos. No, es muy complejo. Cada uno tiene una parte muy específica en la crianza de los hijos, en la formación del carácter. Cada quien pone, hermano, sus ingredientes. Pero no podemos dejar de reconocer a esas mamás que tomaron el timón y dijeron: aquí seré yo el canal de bendición, aquí seré yo la lumbrera, aquí estoy yo al frente. No lo podemos pasar desapercibido. Otra enseñanza más es: papá, no cambies, permanece firme en el Señor y a su tiempo vas a ver el resultado. No nos cansemos de hacer el bien, papás. Hermana, pero es que mis hijos, mira, me preguntan y me cuestionan y yo ya les he dado muchos argumentos y lo he demostrado y lo han visto en mi vida. He sido testimonio fiel de la palabra y ellos aún así no quieren, aún así no reconocen. No te canses de hacer el bien. Sigue fluyendo. Sigue siendo ese canal de bendición. Ellos, cuando menos lo imaginen, estarán aquí. Estarán contigo en una misma sintonía. Y van a entender todo lo que tú les has enseñado. Les has enseñado en este tiempo. Y aparte te lo van a reconocer. Tú crees que se han olvidado, pero no es así.
está en su mente. Esos recuerdos, esos pequeños momentos que se quedaron ahí, congelados, los están atesorando en su corazón. Y ahí están. Tú sigues fluyendo. Tú sigues siendo ese canal. Sigues siendo esa lumbrera. No cambies, papá. Todo lo bueno que poseemos, hermano, viene del Padre Celestial. Todo desciende de lo alto, desciende del cielo, de arriba, de allá donde está lo santo, de ahí, hermano. Es una probadita nada más que el Señor nos manda. En esta tarde me gustaría hasta aquí tomar el tiempo de la predicación para orar por los papás. Yo les pido a todos los varones, a todos, vénganse. Todos vénganse, vamos a orar por ustedes. Vamos a pedirle al Padre que les permita hacer ese canal, que continúe la bendición, que continúen ustedes alumbrando el camino de sus familias, de sus hijos. Porque algunos dirán, pues nosotros ya estamos terminando, pero otros estamos empezando, hermanos. Y somos inexpertos y necesitamos esa guianza del Espíritu Santo del Señor. Pásenle por favor, todos los varones, no se quede nadie ahí. Jóvenes también vénganse, también van a ser papás, vénganse para acá, todos. Y luego detrás de todos los varones vamos a poner nosotros la iglesia. Todos vamos a orar por todos, amén. Todos los varones, vénganse, vénganse. El Señor está en este lugar y el Señor quiere renovar sus fuerzas. Si usted se ha sentido cansado, si usted dice mi familia no quiere, mi familia no acepta, no me cree, el Señor le va a dar esa palabra, el Señor va a ungir esos labios para que su familia venga al conocimiento.